Él, el poderoso jefe de la mafia, se rinde al deseo de ser normal, entregándose a una mujer sencilla. Dicen que el verdadero valor de un objeto reside en la historia que cuenta. Pero para Lidia Romero, una noche en Nueva York la atraparía en una historia que no era la suya. Es tasadora de arte, una mujer que entiende de historia, valor y verdad. Su mundo es de bibliotecas silenciosas y análisis cuidadosos. Se encuentra en un evento exclusivo en una gran mansión sobre el río Hudson. Un mundo de sombras y poder muy alejado del suyo. No se siente atraída por un artefacto, sino por el anfitrión. Se llama Máximo Castillo, un hombre de carisma tranquilo, rodeado de belleza pero aparentemente agobiado por una carga silenciosa. Su conexión es inmediata, una chispa de verdad en una sala llena de ficciones educadas, que culmina en una noche espontánea que parece cosa del destino. Pero su noche de pasión se hace añicos al amanecer. La hermosa mansión se revela como una fortaleza y el encantador anfitrión es desenmascarado como Don Máximo el León Castillo, el nuevo jefe de una de las familias más poderosas de Nueva York. Descubre que ha tropezado con un mundo gobernado por el honor, la tradición y la sangre. Al ser encontrada en su cama, ha roto un voto sagrado que él debía hacer con otra, y ahora una guerra entre los clanes más peligrosos de la ciudad es inminente. Para salvarle la vida, su formidable abuela forja una mentira imposible. Lidia nunca fue un error, siempre fue su prometida secreta. Esta es la historia de cómo una sola noche se convierte en un voto inquebrantable. Es el relato de una mentira tan poderosa que debe convertirse en la verdad, y de una mujer moderna e independiente, forzada a navegar por un mundo brutal de reglas antiguas. Ella no buscaba una jaula, pero encontró una hecha de honor y deber. Él no buscaba el amor, pero lo encontró en la mujer que podría destruirlo. Así que respira hondo y deja que una mentira desesperada te arrastre a nuestra historia. Comenta con un emoji, anillo, si crees que una mentira contada para salvar una vida puede convertirse en su propio tipo de verdad. Y suscríbete para más historias de hombres poderosos y las mujeres atrapadas en sus peligrosos juegos. Prepárate para una historia que demuestra que la jaula más peligrosa no está hecha de acero, sino de un anillo de diamantes y un voto sagrado. Es una historia sobre una brillante tasadora y el don que la convirtió en su esposa accidental. El aire en la biblioteca de la mansión Castillo estaba cargado con el peso de la historia. Lidia lo sentía en sus huesos, una vibración sutil que ascendía por las suelas de sus caros zapatos y se instalaba en su pecho. Olía a cuero viejo, a papel envejecido y al ligero pulimento de limón usado en la vasta extensión de caoba que la rodeaba. Era un aroma que conocía íntimamente, el aroma del tiempo capturado. Pero aquí, en esta casa encaramada sobre el Hudson como una fortaleza disfrazada, había algo más. Una corriente subterránea de poder, silenciosa e inflexible. Pasó la yema de un dedo por el lomo de un libro encuadernado en piel de becerro, sintiendo la textura desgastada bajo su piel. Su trabajo era tasar la colección de manuscritos renacentistas de la familia, una tarea que la había sacado de su tranquilo apartamento de Madrid y la había arrojado al epicentro de la alta sociedad de Nueva York por una noche. El evento de exhibición bullía en el gran salón de baile al final del pasillo. El sonido era un murmullo distante, una ola de risas ahogadas y el tintineo de copas de cristal. Lidia, sin embargo, había encontrado su refugio aquí, entre los fantasmas de palabras no leídas. ¿Ha encontrado algo que le interese más que mi fiesta, señorita Romero? La voz era grave, un barítono suave con una resonancia que parecía vibrar en la madera oscura a su alrededor. Lidia no se sobresaltó. Había sentido su presencia antes de que hablara, un cambio sutil en la atmósfera de la habitación, como la caída de la presión del aire antes de una tormenta. Se giró lentamente. Máximo Castillo estaba apoyado en el marco de la puerta, con un vaso de whisky ambarino en una mano. No era el hombre más alto de la sala, ni el más ostentoso. Los demás llevaban el poder como un abrigo caro, algo para exhibir. Él lo llevaba como su propia piel, una parte innata e inseparable de quien era. Sus ojos, de un marrón tan oscuro que parecían casi negros, la observaban con una intensidad tranquila
que envió un calor inesperado subiendo por su cuello. «Solo me estoy familiarizando con la competencia, señor Castillo», respondió Lidia, su voz más firme de lo que se sentía. «Es difícil para un objeto inanimado competir con prosecco de primera y canapés de salmón». Un fantasma de sonrisa rozó sus labios, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Había una melancolía allí, una responsabilidad que parecía pesar sobre sus anchos hombros bajo el traje perfectamente entallado. «¿Y quién va ganando?» «Estos libros», dijo ella, señalando las estanterías, «no requieren conversaciones triviales». Dio un paso hacia la habitación, el sonido de sus zapatos de cuero en la alfombra persa casi inaudible. El silencio que trajo consigo era más denso que el murmullo de la fiesta. Pero tienen sus propias historias, más honestas que la mayoría de lo que oirá esta noche. Lidia sintió que su corazón tropezaba. Era esto. Esta era la cualidad que la había intrigado desde que lo vio por primera vez, saludando a los invitados con una gracia formal. Parecía un hombre interpretando un papel, y solo en esos momentos fugaces en que su mirada se perdía en la distancia, veía a la persona real que había debajo, un hombre atrapado. «La historia es mi especialidad», dijo, volviéndose hacia la estantería, un gesto innecesario que traicionaba su nerviosismo. «Por eso estoy aquí. Sé quién es, señorita Romero. Su reputación la precede. Estaba más cerca ahora. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, podía olerlo. Una mezcla de whisky, almidón limpio y algo sutilmente masculino, como sándalo. Era embriagador. Usted ve el valor que otros pasan por alto, la verdad bajo las capas de barniz». Sus miradas se encontraron, y el mundo exterior pareció retirarse. La fiesta, los libros, la casa misma, todo se disolvió en la intensidad de esa mirada. No estaba hablando de antigüedades, ella lo sabía. Estaba hablando de la gente en esa sala, de sí mismo. La atracción fue inmediata, una corriente eléctrica que saltó en el espacio entre ellos. Era ilógico, peligroso. Ella estaba aquí por un trabajo, una tarea profesional que requería distancia y objetividad, pero la forma en que la miraba la despojaba de toda su armadura profesional. La veía a ella, no a la tasadora, no a la experta, sino a la mujer que se escondía detrás de un intelecto agudo y unas gafas de diseño. «A veces», susurró ella con la boca repentinamente seca, «la verdad es lo más peligroso de todo». «Solo cuando se descubre», respondió él, su voz aún más baja. Las horas que siguieron pasaron en una neblina surrealista. Máximo la sacó de la biblioteca, no de vuelta a la multitud, sino por un pasillo lateral hasta su estudio privado. La fiesta continuó sin su anfitrión, un barco navegando en aguas tranquilas, mientras su capitán navegaba una tormenta privada. El estudio era el corazón de la casa. Más libros, mapas antiguos enmarcados en las paredes y un vasto escritorio de roble que parecía haber sido testigo de generaciones de secretos. Le sirvió más whisky, aunque apenas había tocado su champán. No hablaron de los manuscritos, hablaron de viajes que nunca habían hecho, del peso de las expectativas y de la extraña soledad que uno puede sentir en una habitación llena de gente. Lidia se encontró contándole cosas que nunca había confesado a nadie, sobre la presión de ser la mejor en su campo, sobre el silencio de su apartamento después de un largo viaje. Y él escuchaba. No ofrecía soluciones ni tópicos, simplemente escuchaba, sus ojos oscuros fijos en ella, haciéndola sentir como si fuera la única persona en el mundo. Sintió su corazón martillear contra sus costillas, un ritmo frenético, en desacuerdo con la quietud de la habitación. «Esto es una locura», gritaba una parte de su cerebro. «No lo conoces. No conoces este mundo». Pero a otra parte, una parte que había mantenido encerrada durante mucho tiempo, no le importaba. Se sentía vista de una manera que era a la vez aterradora y adictiva. Cuando él se levantó y se acercó a su lado junto a la ventana, el resplandor de las luces de la ciudad al otro lado del río, pintando siluetas en la habitación, el aire se volvió eléctrico. Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía ver las pequeñas líneas de agotamiento alrededor de sus ojos. Levantó la mano, no para tocarla, sino para trazar el contorno de una rosa tallada en el marco de la ventana. Su dedo se detuvo a 1 milímetro de su mejilla. «No deberías estar aquí, Lidia»,
dijo, usando su nombre de pila por primera vez. Sonó como una confesión, una advertencia, para ella y para él mismo. «Lo sé», respondió ella, su voz apenas un susurro. El control que mantenía tan firmemente se rompió entonces. Se inclinó, su mano finalmente encontrando su rostro, su pulgar acariciando su pómulo, con una ternura que desmentía el aura poderosa que lo rodeaba. El contacto fue fuego líquido, extendiéndose por sus venas. Ella cerró los ojos, saboreando la sensación, y entonces la besó. No fue un beso tierno o vacilante, fue un beso de rendición, un beso que hablaba de un hambre contenida, de una soledad compartida y de una necesidad desesperada de encontrar un momento de verdad en un mundo construido sobre mentiras. Su barba incipiente rozó su piel suave, un delicioso contraste. El sabor de él aún perduraba en sus labios, una mezcla de whisky y anhelo. Sus manos fueron a su cabello, sus dedos enredándose en los mechones gruesos mientras lo acercaba. Su cuerpo era cálido, sólido, potente contra el de ella. Un hombre hecho para mandar, un hombre que, en ese momento, era suyo. La levantó en sus brazos como si no pesara nada y la llevó fuera del estudio, subiendo por una escalera de servicio que Lidia no había notado. Cada escalón hacía eco del latido de su corazón. Cada mirada compartida era una promesa silenciosa. Estaba mal, era imprudente, y sin embargo, se sentía como lo único real que había sucedido en toda la noche. La llevó a una habitación donde la única luz era la de la luna, bañando las sábanas de seda en un resplandor plateado. Lo que siguió no fue solo un momento de pasión, sino una confesión silenciosa. Un encuentro de dos soledades, un refugio encontrado en la quietud de la noche. Fue el comienzo de algo hermoso y peligroso, un secreto que, al amanecer, cambiaría sus vidas para siempre. Lidia se despertó en la suavidad. Lo primero que registró fue la luz, un rayo de sol de otoño pálido y lechoso que entraba por la ventana, pintando una franja dorada sobre las sábanas de seda egipcia. El aire era fresco y olía a la noche anterior, a él. Una mezcla de sándalo, whisky y el inconfundible aroma de su piel. Se movió, sintiendo la protesta satisfecha de músculos que no sabía que tenía. Se despertó en la suavidad. Estaba acurrucada no solo contra el calor a su lado, sino en el silencio que sigue a una confesión, una proximidad que iba más allá de la razón. Algo profundo e irrevocable había cambiado entre ellos en la quietud de la noche. Abrió los ojos lentamente. Máximo dormía. En reposo, la máscara del don desaparecía por completo. Las líneas de tensión alrededor de su boca se habían suavizado, y su rostro, vuelto hacia ella, parecía más joven, casi vulnerable. Un mechón de pelo oscuro caía sobre su frente. El impulso de extender la mano y apartarlo era casi irresistible. Sintió una punzada en el pecho, una ternura peligrosa y desconocida. Se permitió un momento para simplemente observar, para grabar la imagen en su mente. La tranquilidad de esta fortaleza silenciosa, el ritmo constante de su respiración contra su espalda. Por primera vez en mucho tiempo, Lidia no se sentía como una experta tasando un artefacto. Se sentía parte de la historia. Fue entonces cuando el sonido la alcanzó. Un ruido ahogado de la planta baja. El portazo seco y autoritario de una puerta. No era el sonido de una casa que se despierta lentamente. Era el sonido de una invasión. Al instante, el cuerpo a su lado cambió. Máximo no se despertó, se activó. Su brazo se apretó a su alrededor en un espasmo y sus ojos se abrieron de golpe. La vulnerabilidad desapareció, reemplazada por una alerta aguda y depredadora. Su cuerpo, antes un remanso de calor, se convirtió en una tensa estatua de mármol. No dijo nada, solo escuchó, con la cabeza ligeramente inclinada. El silencio que siguió al sonido inicial fue peor. Era un silencio que tenía peso, expectación. «Máximo». La voz de Lidia fue un susurro roto por la quietud. Él le puso un dedo en los labios, un gesto que exigía un silencio absoluto. Se desenrolló de ella con una fluidez silenciosa, deslizándose fuera de la cama como una pantera. En segundos, se había puesto un par de pantalones de chándal oscuros que estaban sobre una silla. Cada movimiento era económico, preciso,
nacido de un instinto que Lidia no podía comprender. El hombre que la había besado con rendición la noche anterior había desaparecido. En su lugar estaba el guardián de la fortaleza, el León Castillo. Pasos, subiendo las escaleras, lentos, deliberados, medidos. El sonido iba acompañado de un clic rítmico, el golpeteo de madera sobre madera, alguien usando un bastón. Máximo se volvió hacia ella, y la urgencia en sus ojos oscuros envió un escalofrío helado por la columna de Lidia, erradicando el calor de las sábanas. «Vístete», siseó. «Ahora». Ella buscó a tientas, el pánico subiendo por su garganta. Su ropa estaba esparcida por el suelo, un rastro de su imprudencia. Se puso su vestido de seda, sus manos temblaban tanto que apenas podía encontrar los tirantes. La tela se sentía fría y acusadora contra su piel desnuda. Los pasos se detuvieron fuera de la puerta. El chasquido del bastón cesó. El silencio se alargó, tenso como un alambre a punto de romperse. Máximo permaneció inmóvil en el centro de la habitación, de espaldas a la puerta, sus anchos hombros tensos. Era una barrera entre ella y lo que fuera que estuviera al otro lado. El pomo de la puerta giró lentamente, sin el aviso de un golpe. La puerta se abrió para revelar a una mujer. No era alta, pero su presencia llenó la habitación, absorbiendo el aire y la luz. Llevaba un vestido negro sencillo e impecablemente cortado, y su pelo blanco puro estaba recogido en un moño severo en la nuca. En su mano sostenía un bastón de madera oscura con un mango de plata pulida. Su rostro era un mapa de finas arrugas, pero sus ojos, de un azul pálido y penetrante, no tenían edad. Eran ojos que habían visto imperios nacer y caer, que podían diseccionar el alma de un hombre con una sola mirada. Observó la escena, la habitación desordenada, Lidia de pie junto a la cama con su vestido arrugado, su desnudez apenas cubierta por la fina tela, pero su mirada se posó en Máximo. No había sorpresa ni ira en su expresión. Había algo mucho más aterrador, decepción y una frialdad calculadora. «¿Abuela?» La voz de Máximo era tensa, una cuerda de acero estirada hasta su límite. La mujer, su abuela, entró, el clic de su bastón en el suelo de madera sonando como el mazo de un juez. «Así es como honras el legado de tu padre», dijo, su voz sorprendentemente fuerte, sin el temblor de la edad. Cada palabra era un trozo de hielo, trayendo a una extraña a la cama que debería pertenecer a tu prometida en la víspera del anuncio. Lidia sintió que el suelo desaparecía. ¿Prometida? ¿Anuncio? Las palabras daban vueltas en su cabeza, desprovistas de significado. Miró a Máximo, buscando una negación, una explicación, cualquier cosa, pero él no la miró. Sus ojos estaban clavados en los de su abuela, una batalla de voluntades silenciosa que se libraba en la habitación iluminada por el sol. «Isabel y su padre llegan en 1 hora para el desayuno», continuó la abuela su tono implacable. «Un desayuno para sellar el acuerdo, para asegurar la paz por la que tu padre murió, una paz que acabas de colocar sobre un barril de pólvora con esto». Su penetrante mirada azul finalmente se volvió hacia Lidia, evaluándola no como una persona, sino como una complicación, una variable no deseada en una ecuación de poder. «¿Quién es usted?», preguntó la anciana. La pregunta no era de curiosidad, sino de acusación. Lidia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su nombre, su profesión, su vida entera parecían insignificantes, irrelevantes ante esta aplastante realidad. «Ella no tiene nada que ver con esto», dijo Máximo dando un paso adelante, protegiendo a Lidia con su cuerpo. «La culpa es mía». La abuela emitió un sonido que podría haber sido una risa, si no hubiera estado tan desprovisto de humor. ¿Culpa? La culpa es un lujo para niños, Máximo. Nosotros lidiamos con las consecuencias. Y las consecuencias de que un castillo rompa su palabra a un vega son la guerra. ¿Entiendes? No una disputa comercial. Guerra. Sangre en las calles. El fin de todo lo que hemos luchado por mantener. Vega. Castillo. Los nombres sonaban como campanas de alarma en la mente de Lidia, nombres que había leído en los periódicos, asociados con casos judiciales, con violencia, con un mundo que la gente como ella solo vislumbra en las películas. Ese mundo, el submundo del poder.
El aire en sus pulmones se convirtió en piedra. El hombre con el que había compartido secretos, con el que había encontrado un refugio, no era solo un hombre rico y poderoso. Era un don, un jefe, y ella, una tasadora de arte de Madrid, acababa de acostarse con él en la víspera de su compromiso concertado con la hija de un clan rival. Sintió que la sangre se le iba del rostro. La habitación comenzaba a dar vueltas. Se agarró al poste de la cama para estabilizarse. La abuela observó su reacción con un interés distante, como un científico observando un espécimen. Paseó por la habitación, su bastón chasqueando, sus ojos azul pálido captando cada detalle. Se detuvo junto a la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo. «El honor», dijo, más para sí misma que para ellos. «Qué cosa tan frágil, tan fácil de romper y tan imposible de reparar». Se giró y por primera vez Lidia vio una chispa de algo más allá del hielo en sus ojos. Era el destello del acero siendo forjado, la mente de una estratega en acción. «No hay forma de ocultar esto», continuó la abuela. «La casa tiene ojos y oídos. En el momento en que lleguen los Vega, lo sabrán. Olerán la deshonra en el aire, y la sangre de Máximo será el precio exigido». El pánico de Lidia se transformó en un terror puro y absoluto. Su vida estaba en peligro por su culpa. Por una noche. Máximo se acercó a su abuela. «Yo me encargaré de esto, abuela. Hablaré con don Vega, asumiré la responsabilidad». «No asumirás nada más que tu tumba», espetó ella, su voz cortando el aire. «Eres el león. Has mostrado debilidad. Para ellos no habrá otra respuesta que la muerte». El silencio volvió, pesado y sofocante. Lidia podía oír el sonido de su propio corazón latiendo en sus oídos. Era una pesadilla de la que no podía despertar. Entonces, los ojos de la abuela se fijaron de nuevo en Lidia. La mirada ya no era de desprecio, era algo nuevo, evaluador, intenso. Una idea se estaba formando detrás de esa fachada arrugada, una idea terrible y brillante. «No», dijo la abuela, su voz baja y cargada con el peso de una decisión irrevocable. El honor no se rompió. Máximo la miró fijamente, la confusión nublando sus rasgos tensos. «Abuela, que...» «No hubo traición», declaró la matriarca, su voz ganando fuerza, cada palabra un ladrillo en la construcción de una nueva realidad. Dio un paso hacia Lidia, quien instintivamente retrocedió. Porque un hombre no puede traicionar a su prometida con la mujer a la que ya está prometido. El mundo de Lidia dejó de girar. Se detuvo por completo. «Esta mujer», dijo la abuela con la barbilla alta, mirando a su nieto con una orden de hierro, «no es una extraña. Es la razón por la que el acuerdo con los Vega nunca podría haberse finalizado. Es, y siempre ha sido, tu prometida secreta, Máximo». La mentira quedó suspendida en el aire, tan audaz, tan monumental, que parecía tener una presencia física. Era una ficción desesperada, tejida en el momento para salvar una vida y evitar una guerra. «Vuestra noche juntos no fue un error», concluyó la abuela, sus ojos azules clavados en Lidia, inmovilizándola, sellando su destino. Fue el destino, y ahora el mundo entero lo sabrá. Las palabras de la abuela quedaron suspendidas en el aire, no como una sugerencia, sino como el cimiento de una nueva y terrible realidad. «Tu prometida secreta». Para Lidia, la frase sonaba como un idioma extranjero, un conjunto de sonidos inconexos que su mente se negaba a ensamblar. La habitación que momentos antes había sido un santuario de pasión, ahora se contraía a su alrededor, las paredes acercándose. El sol dorado de la mañana parecía burlarse de ella, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, cada una testigo de su inminente encarcelamiento. El primer impulso de Lidia fue reír, una risa histérica, casi demente, que burbujeó en su pecho y murió en su garganta. Pero al mirar los dos rostros ante ella, el de Máximo, una máscara de shock resignado, y el de su abuela, tan impasible como el granito, comprendió que no era una broma. «¿No?» La palabra se escapó de sus labios, débil, un suspiro. Lo intentó de nuevo, inyectándole una fuerza que no sentía. «No, absolutamente no. Esto es una locura». Dio un paso atrás, su cuerpo buscando instintivamente la distancia, la huida.
Sus ojos suplicantes encontraron los de Máximo. Díselo. Dile que esto es imposible. Tengo una vida, un trabajo. No formo parte de esto. No soy como vosotros. Era lo que quería gritar. Máximo finalmente se movió. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración contenida. Tenía la mandíbula apretada. Cuando habló, su voz era grave y áspera, desprovista de la suavidad de la noche anterior. Era la voz del don. Lidia, escúchame. No voy a escuchar. El pánico la estaba abrumando, una marea helada. No pueden obligarme a hacer esto. Me voy, ahora mismo. Llamaré a un taxi y... No lo entiendes, la interrumpió Máximo, y la dureza de su tono la silenció. Se acercó a ella, y el poder que emanaba de él era casi una fuerza física, inmovilizándola. Ya no hay unirse. En el momento en que la abuela dijo esas palabras, la historia comenzó a escribirse. Si sales por esa puerta ahora, no serás Lidia Romero, la tasadora de arte. Serás la mujer que deshonró al don de los Castillo, su excusa para una guerra. Se acercó más, sus ojos oscuros perforando los de ella, obligándola a ver la brutal verdad que intentaba negar. No solo vendrían a por mí, Lidia, harían cualquier cosa para proteger sus secretos. Serás un cabo suelto, y son muy buenos asegurándose de que sus secretos permanezcan enterrados. No puedes permitirte ser su objetivo. Un nudo de hielo se formó en el estómago de Lidia. El aire se sentía demasiado denso para respirar. La vida que conocía, sus libros, sus subastas, la tranquila seguridad de su apartamento, se estaba desintegrando con cada segundo que permanecía en esa habitación. Fue la abuela quien habló a continuación, su voz pragmática cortando la tensión emocional. La chica está asustada, Máximo. Deja de dar rodeos. Se acercó, sus ojos azul pálido fijos en Lidia. Escucha atentamente, niña. Esta es la historia que vivirás a partir de hoy. Os conocisteis hace un año en París. Él estaba allí por negocios. Tú estabas tasando una colección en el Louvre. Fue rápido, intenso. Amor a primera vista. Cada palabra era una pincelada en un lienzo, que representaba una vida que no era la suya. Mantuvisteis el compromiso en secreto por orden mía, continuó la matriarca, golpeando ligeramente su bastón en el suelo para dar énfasis. Las negociaciones con la familia Vega eran delicadas, una alianza necesaria. Anunciar otro compromiso habría sido un insulto. Habría desestabilizado todo. Así que esperamos. Eras nuestro secreto, la verdadera elección del corazón de Máximo, esperando el momento político adecuado para ser revelada. La mentira era tan completa, tan detallada, que era casi hermosa en su audacia. Cubría cada cabo suelto con una lógica fría e implacable. «Es una historia débil», dijo Máximo, su voz llena de duda. «Es una historia de amor», corrigió la abuela con un matiz de acero en su voz. «Y el amor, nieto mío, es lo único más impredecible y peligroso que la política de estas familias. Se lo creerán porque es más interesante que una simple traición. Cotillearán, especularán, pero el fundamento del honor permanecerá intacto. No rompiste tu palabra, simplemente ocultaste tu corazón». Luego hizo algo que conmocionó a Lidia hasta la médula. La anciana extendió la mano y tocó el rostro de Lidia. Sus dedos eran delgados y sorprendentemente fuertes, su piel como papel antiguo. Pero el gesto no contenía calidez. Era posesivo, una reclamación. «Eres una mujer inteligente», dijo la abuela, sus ojos azules escudriñando los de Lidia. «Puedo verlo. Sabes cómo tasar el valor de las cosas. Así que tasa esto. Por un lado, tu antigua vida, que ya no existe. Por el otro, una nueva vida, junto al hombre más poderoso de esta ciudad. Una vida de lujo, de protección. Todo lo que tienes que hacer es interpretar un papel. El papel de una mujer enamorada». La abuela se apartó y abrió un pequeño cajón en el tocador. Sus movimientos eran precisos. Sacó una caja de terciopelo negro. Con un clic, la abrió. Dentro, sobre un lecho de satén desvaído, había un anillo. Era un diamante de talla antigua, rodeado de zafiros en una montura de platino. No era ostentoso, pero irradiaba una elegancia atemporal y un poder silencioso.
una historia. El anillo de compromiso de mi madre, dijo Máximo en voz baja, su tono reverente. Que ahora es tuyo, dijo la abuela tomando el anillo de la caja. Tomó la mano izquierda de Lidia. La mano de Lidia estaba fría como el hielo, lánguida. Isabel Vega esperaba recibir un anillo hoy. Es vital que vea este en tu dedo primero. Con una firmeza inquebrantable, deslizó el anillo en el cuarto dedo de Lidia. Encajaba perfectamente. El peso del anillo era abrumador. Estaba frío contra su piel, un círculo de metal y piedra que la encadenaba a esta mentira, a esta familia, a este hombre. Lidia se quedó mirando la joya que brillaba en su mano. Los zafiros eran tan azules como los ojos de la abuela, fríos y profundos. Sintió que las lágrimas calientes asomaban a sus ojos, pero se las tragó. Llorar se dio cuenta con una claridad aterradora. Era un lujo que ya no podía permitirse. Levantó la mirada del anillo al rostro de Máximo. La culpa estaba allí, grabada en cada línea de su expresión. La noche anterior, la conexión que habían compartido parecía un recuerdo de otra vida, una vida donde las decisiones aún eran suyas. «Llegan en 20 minutos», dijo la abuela, su tarea completada. «Bajad en 10, ponte el albornoz de seda de su armario. Necesitáis parecer una pareja que acaba de despertarse, interrumpida, pero innegablemente enamorada. Lidia, no hables a menos que sea absolutamente necesario. Solo mira a mi nieto como si fuera el centro de tu universo. Del resto nos encargaremos nosotros». Se giró y salió de la habitación, el clic de su bastón marcando el tiempo que le quedaba a la antigua vida de Lidia. Solos de nuevo, el silencio en la habitación era diferente. Ya no era íntimo. Era el silencio de dos conspiradores, dos extraños unidos por el mismo destino peligroso. «Lidia», comenzó Máximo, su voz más suave ahora, la dureza reemplazada por un peso infinito. «Los 100... No lo hagas», lo interrumpió ella, su voz firme, sorprendiéndose a sí misma. Bajó la vista hacia el anillo en su dedo. «No lo sientas. Los sentimientos son lo que nos metió en esto». Finalmente lo miró, y la mujer asustada había desaparecido, reemplazada por alguien que no reconocía, alguien forjado en el terror de los últimos minutos. «Dime exactamente qué tengo que hacer para sobrevivir a este desayuno». Máximo la observó durante un largo momento, una nueva admiración amaneciendo en sus ojos. Vio la fuerza bajo el miedo, el acero bajo la seda. Asintió lenta y seriamente. «No te estremezcas cuando te toque», dijo su voz baja y urgente. «Cuando don Vega te mire, sostén su mirada, pero luego mírame a mí, como buscando seguridad. Recuerda la historia de la abuela. París, un año, un secreto». Hizo una pausa, su rostro sombrío. «Y no importa lo que pase, no importa lo que digan o hagan, me amas. Me has amado durante mucho tiempo. Tu vida depende de que se lo crean». Afuera, a lo lejos, les llegó el sonido de unos neumáticos crujiendo en la gravilla de la entrada. Un sonido seco y final. Máximo miró por la ventana, luego de nuevo a ella. «Están aquí». El albornoz de seda era una mentira. Era suave y lujoso contra la piel de Lidia, pero se sentía como una mortaja. Cada paso que daba junto a Máximo, descendiendo la gran escalera de caracol, era un paso que la alejaba de sí misma. El mármol bajo sus pies descalzos estaba frío, un shock que recorría sus piernas, pero no tan frío como el hielo en sus venas. Máximo no le cogió la mano. En su lugar, su mano descansaba en la parte baja de su espalda, un punto de calor y mando. No era un gesto de afecto, era táctico, un recordatorio constante de su papel y una forma de guiarla, de estabilizarla si flaqueaba. «No te estremezcas». Su voz resonaba en su mente. Luchó contra el instinto de apartarse de su contacto, obligando a sus músculos a relajarse bajo su palma. Respiró superficialmente. El aire parecía no tener oxígeno. El olor a café fuerte y pan tostado llegaba desde el comedor, un aroma de normalidad doméstica que era obsceno en su contradicción con el terror que la asfixiaba. Al llegar a la puerta del comedor, Máximo se detuvo una fracción de segundo. Se inclinó su rostro cerca de su oído. Sus labios rozaron su piel, un gesto que para cualquier observador parecería íntimo. «Recuerda», susurró, su voz una vibración baja y peligrosa.
Ahora eres la señora de esta casa, compórtate como tal. Luego la guió al interior. La habitación estaba bañada por la luz de la mañana, que entraba por una pared de puertas francesas. La mesa del comedor, lo suficientemente larga para 20 personas, estaba puesta solo para 4 en un extremo. La abuela, Elena Castillo, estaba sentada a la cabecera, su postura tan recta como una viga de acero, una delicada taza de porcelana en sus manos. Los otros dos se giraron cuando entraron. El hombre era mayor, quizás de unos 60 años, con un espeso pelo gris y hombros anchos que tensaban la tela de su caro traje. Había una quietud en él, una inmovilidad de depredador que hizo que se le erizara todo el vello del cuerpo a Lidia. Sus ojos, de un marrón claro penetrante, se clavaron en ella, desprovistos de cualquier emoción, salvo un análisis frío. Este era don Marcos Vega. No necesitaba gritar para infundir miedo. Su presencia lo exudaba como una fragancia. A su lado se sentaba una joven de una belleza oscura e impactante. Un pelo negro y liso caía sobre sus hombros y sus ojos eran tan oscuros como los de Máximo. Llevaba un vestido rojo sangre que contrastaba violentamente con su piel pálida. Sus labios, pintados del mismo color, estaban apretados en una fina línea de ira contenida. Isabel Vega, la prometida despechada. Sus ojos pasaron de Máximo a Lidia, con una mirada venenosa de humillación y odio. El silencio en la habitación era un ser vivo, pesado y palpitante. El único sonido era el suave clic de la taza de don Vega al dejarla en el platillo. «Marcos, Isabel», dijo la abuela, su voz tan tranquila como la superficie de un lago antes de una tormenta. «Habéis llegado pronto». «Teníamos un asunto familiar que discutir, Elena», respondió Vega, su mirada sin apartarse de Lidia. «Parece que vosotros también». Máximo guió a Lidia a la mesa, retirando una silla para ella a su lado, frente a los Vega. Su mano nunca dejó su espalda. El gesto era posesivo, final. «Abuela, creo que las presentaciones son necesarias». «En efecto», dijo la matriarca. Señaló con la mano hacia Lidia. «Marcos, Isabel, esta es Lidia Romero, la prometida de mi nieto». Las palabras fueron pronunciadas con una simplicidad devastadora. Isabel Vega ahogó un grito, un sonido agudo y cortante en el silencio. Apretó los puños en su regazo, sus uñas pintadas de rojo clavándose en sus palmas. Don Vega permaneció impasible, pero Lidia vio un músculo temblar en su mandíbula. «¿Prometida?» La voz de Vega era peligrosamente suave. La palabra que llegó a mis oídos fue acuerdo, un acuerdo entre nuestras familias, sellado con la unión de nuestros hijos. «Y ese acuerdo habría sido un honor, Marcos», replicó la abuela sin inmutarse. «Si el corazón de Máximo no hubiera pertenecido ya a otra». Lidia sintió todas las miradas sobre ella. La sangre rugía en sus oídos. «Mírale, actúa como si fuera el centro de tu universo». Levantó la vista y se encontró con la furia ardiente en los ojos de Isabel. La joven se inclinó hacia adelante, su cuerpo tan tenso como una serpiente a punto de atacar. «¿Quién eres tú?», siseó Isabel, la pregunta goteando desprecio. «¿De qué familia eres?» «Romero. Nunca he oído hablar de ellos». El corazón de Lidia martilleaba contra sus costillas. Su mente se quedó en blanco. París. Un año. Un secreto. Las instrucciones daban vueltas en su cabeza. Abrió la boca, pero sintió que la presión de la mano de Máximo en su espalda aumentaba ligeramente. Una advertencia. «No hables». Obedeciendo la orden silenciosa, hizo exactamente lo que él le había dicho. Sostuvo la mirada furiosa de Isabel por un segundo, permitiendo que la otra mujer viera la vulnerabilidad o lo que podría interpretarse como un amor tímido en sus ojos. Luego se giró lentamente y miró a Máximo. Vertió todo su terror, toda su confusión y su desesperada necesidad de sobrevivir en esa mirada. Lo miró como si él fuera su único puerto seguro en un océano tormentoso, como si su sola presencia pudiera darle la fuerza para respirar. Máximo aceptó su mirada, su propio rostro suavizándose al instante. El cambio fue tan convincente que por un momento la propia Lidia casi se lo creyó. Le tomó la mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de ella. «La familia de Lidia no es de este mundo, Isabel», dijo, su voz firme,
pero con un filo protector y tierno que solo estaba destinado a ella. Y por eso lo mantuvimos en secreto, para protegerla. Para engañarnos, escupió don Vega. Para honrar un compromiso del corazón que vino antes que cualquier acuerdo de negocios, replicó Máximo, su mirada volviéndose dura como el acero al enfrentarse al otro don. Lidia y yo llevamos juntos más de un año. Fue entonces cuando Isabel lo vio. Su respiración se entrecortó de nuevo y sus ojos oscuros se clavaron en la mano de Lidia, ahora sostenida sobre la mesa por la de Máximo. Se clavaron en el fuego frío del diamante y los zafiros. El anillo, la prueba. Ese... La voz de Isabel tembló, la ira dando paso a un dolor crudo y humillado. Ese es el anillo de tu abuela. Se suponía que era para... No pudo terminar la frase. La vista de ese anillo, el símbolo último del linaje de los Castillo, en el dedo de otra mujer, era una declaración de guerra más fuerte que cualquier palabra. El rostro de don Vega se oscureció. La calma en su expresión se hizo añicos, revelando la furia volcánica que había debajo. Se levantó, la silla raspando ruidosamente en el suelo pulido. El poder que emanaba de él era abrumador, una ola de violencia contenida que hizo que Lidia se encogiera en su silla. «Me has deshonrado en mi propia casa, Elena», dijo, su voz baja y letal dirigida a la abuela. «Me has dejado en ridículo, tú y tu nieto». Máximo también se levantó, interponiéndose sutilmente entre Lidia y la ira de Vega. Sus cuerpos eran como dos reyes en un campo de batalla, listos para el combate. «No hubo deshonra, Marcos», dijo la abuela, la única que seguía sentada, la única que parecía completamente imperturbable. Cogió un trozo de tostada de una cesta de plata. «Solo una complicación, siéntate. Tomaremos café, y luego discutiremos cómo convertir esta complicación en una oportunidad». El silencio que siguió fue el sonido de dos imperios decidiendo entre la paz y la aniquilación. Y Lidia Romero, la tasadora de arte, estaba sentada directamente en la línea de falla, el anillo en su dedo un detonador esperando a explotar. La sugerencia de la abuela, tan audaz en su banalidad, quedó suspendida en la habitación cargada de testosterona y honor herido. «Tomaremos café». Era el tipo de frase que desarma la rabia por su pura inadecuación, forzando la violencia inminente a una pausa incómoda. Don Vega permaneció de pie durante un largo momento, su pecho subiendo y bajando con respiraciones controladas. Sus penetrantes ojos marrones se movieron de la abuela a Máximo y finalmente de vuelta a Lidia. Sintió el peso de esa mirada como una presión física, una evaluación brutal que la diseccionaba, capa por capa. Se obligó a no apartar la vista, recordando las instrucciones de Máximo. Sostuvo su mirada, no con desafío, sino con una quietud asustada, y luego rompió deliberadamente el contacto visual para buscar de nuevo la mano de Máximo. El gesto fue pequeño, casi imperceptible, pero gritaba dependencia. Decía sin palabras: «No pertenezco aquí, pero le pertenezco a él». Lentamente, como un rey que regresa a un trono que siente que ha sido usurpado, Marcos Vega se sentó. El crujido de la silla fue el único sonido en la habitación. Isabel permaneció rígida, su rostro una máscara de humillación, pero siguió el ejemplo de su padre. La abuela asintió, como si la paz nunca hubiera estado en duda. «Bien», hizo una seña a una sirvienta que estaba de pie, inmóvil como una estatua, junto a la puerta. La mujer avanzó, y con manos que no temblaban, comenzó a servir café. El sonido del líquido oscuro golpeando la porcelana fue anormalmente fuerte. «¿Oportunidad?» La voz de Vega era un gruñido bajo, la furia hirviendo bajo una fina capa de control. «Veo un insulto. Mi hija, prometida al jefe de la familia Castillo, para ser descartada por ella». El gesto de cabeza en dirección a Lidia fue tan leve que fue casi un tic, pero estaba cargado de desprecio. «Isabel es una mujer de gran valor y belleza», dijo la abuela con una calma diplomática que rozaba la insolencia. «Merece más que un matrimonio político. Merece una alianza que la coloque en el poder, no al lado de él». La barbilla de Isabel se levantó, una chispa de interés brillando en sus ojos enojados. Su padre, sin embargo, no se conmovió. «No cambies de tema, Elena. Este compromiso era para unir a nuestras familias, para consolidar nuestras operaciones en el puerto,
para presentar un frente unido contra los irlandeses que creen que pueden moverse en nuestro territorio. Y todavía puede serlo, dijo Máximo, hablando por primera vez desde que se sentó. Su voz era tranquila, la voz de un líder, no de un joven enamorado. Soltó la mano de Lidia, aunque mantuvo la suya cerca, un recordatorio silencioso. Una boda no es la única forma de sellar una alianza. Se inclinó hacia adelante, con los antebrazos sobre la mesa. La pasión de la noche anterior había desaparecido, reemplazada por una frialdad estratégica que Lidia encontró fascinante y aterradora a la vez. Este era el verdadero don. El acuerdo sobre el puerto se mantiene, continuó Máximo. Los porcentajes que ofrecimos se mantienen. De hecho, como gesto de buena voluntad, por el dolor que esta revelación sin duda ha causado a Isabel, estoy dispuesto a aumentar vuestra parte en un 5%. La barbilla de Vega se levantó una fracción de pulgada. El 5% de las operaciones portuarias representaba millones. No era una disculpa, era un pago, una transacción comercial para apaciguar el honor herido. ¿Y qué obtenemos por ser humillados públicamente?, preguntó Isabel, su voz aguda. ¿Dinero? Obtenéis poder, respondió la abuela antes de que Máximo pudiera hablar. Se volvió hacia la joven, sus ojos azul pálido clavándose en los oscuros. Tu compromiso con Máximo te habría convertido en la esposa del don. Una posición de influencia, sí, pero siempre secundaria. Ahora propongo algo diferente. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de todos. La familia Castillo tiene el control de 3 puestos en la Junta del Sindicato de Estibadores, puestos que controlan quién trabaja, quién es ascendido, quién supervisa. Te daremos uno de esos puestos a ti, Isabel, directamente, a tu nombre. Isabel parpadeó. Incluso su padre parecía sorprendido. Un puesto en la Junta del Sindicato no era una joya o un vestido, era poder real, crudo. La capacidad de dar y quitar empleos, de controlar el flujo de información, de construir su propia base de lealtad. Un puesto en la Junta, reflexionó Vega, la mente del estratega sopesando la oferta. Eso es sin precedentes. Ya estos son tiempos sin precedentes, dijo Máximo. Una mujer en la Junta, una Vega, imagina el mensaje que eso envía, no de debilidad, sino de una nueva fuerza, una alianza moderna, construida no sobre votos matrimoniales, sino sobre poder y respeto mutuos. Lidia escuchaba atónita. Estaban redibujando el mapa del AMPA de Nueva York en la mesa del desayuno, y ella era la catalizadora involuntaria. Su noche de pasión se había convertido en una renegociación de territorios. Bajó la vista a sus propias manos, al anillo de diamantes y zafiros. Era hermoso, pero se sentía radiactivo. Una fuente de poder peligroso que no tenía idea de cómo controlar. Isabel miró a su padre, una conversación silenciosa pasando entre ellos. La ira en sus ojos todavía estaba allí, pero ahora estaba atemperada por una fría ambición. Estaba calculando su valor, el precio de su humillación. ¿Y la boda?, preguntó Isabel, su voz todavía tensa, pero con una nueva nota de negociación. ¿Qué hay de vuestra boda? Será pronto, dijo la abuela con firmeza, discreta pero oficial, para consolidar la historia, para demostrar que el corazón de Máximo siempre estuvo comprometido. Una vez que la boda se celebre, cualquier habladuría de deshonra morirá. Eso nos da poco tiempo para tomar represalias, en caso de que decidamos que vuestra oferta es insuficiente, dijo Vega, la amenaza velada bajo las palabras. No habrá represalias, declaró Máximo, y la autoridad en su voz no dejó lugar a discusión. Habrá una asociación, más fuerte que antes, los Castillo y los Vega, juntos, mi vida personal, señaló hacia Lidia. Ya no interfiere con los negocios. De hecho, los ha fortalecido. Ahora que la verdad ha salido a la luz, podemos avanzar sin secretos. Lidia sintió un escalofrío. La verdad. La palabra era una broma amarga. Estaban apilando mentira sobre mentira, construyendo una fortaleza de falsedades a su alrededor, y ella era la prisionera en su centro. Don Vega miró a su hija. ¿Isabel? Isabel guardó silencio durante un largo momento, su mirada fija en Lidia. Era una mirada final, evaluadora. Quiero la propiedad del almacén 7,
A mi nombre, no el de mi familia. Máximo no dudó. Considera lo hecho. Isabel asintió lentamente. Cogió su taza de café, sus manos ahora perfectamente firmes. Entonces parece que tenemos un acuerdo. Esbozó una pequeña sonrisa, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y parece que debería dar la bienvenida a la novia. Levantó su taza hacia Lidia. Bienvenida a la familia, Lidia. Espero que seas muy feliz. La sinceridad era tan ausente como el calor de un iceberg. La frase era tanto una promesa como una amenaza. Era una aceptación de la tregua, pero no el final de la guerra. La guerra acababa de volverse personal, transferida del campo de batalla de los dones al territorio del corazón de una mujer. Lidia, sintiendo que se requería una respuesta, cogió su propia taza. Sus manos temblaron ligeramente, delatando la calma que intentaba proyectar. Levantó la taza, el anillo en su dedo brillando a la luz de la mañana. «Gracias, Isabel», dijo su voz un susurro. El desayuno continuó en una neblina de tensas formalidades. Discutieron detalles de envío y política sindical, mientras Lidia se sentaba en silencio, un fantasma en su propio banquete de compromiso. Ella era la razón de todo, y sin embargo, era completamente invisible. Era un objeto, una moneda de cambio, la prometida secreta, cuyo único propósito era existir y parecer devota. Cuando los Vega finalmente se fueron, un pesado silencio se instaló en la habitación. La abuela se puso de pie, su rostro impasible. «Ha funcionado», dijo más para sí misma que para ellos. «Por ahora». Se volvió hacia Máximo. «La boda será en 2 semanas, en la capilla de la familia. Solo el círculo más cercano. Isabel y su padre serán los invitados de honor». Miró a Lidia, una mirada que la despojó de cualquier ilusión. «Empieza a aprender tu papel, niña. El primer acto ha terminado, pero la obra acaba de empezar, y el público es mucho menos indulgente». Salió de la habitación, dejando a Lidia y Máximo solos con los restos del desayuno y el peso aplastante de la mentira que ahora gobernaba sus vidas. En el momento en que el sonido del bastón de la abuela se desvaneció por el pasillo, la fachada de control de Máximo se desintegró. No explotó de ira, implosionó. La energía en la habitación cambió, la tensión de la negociación fue reemplazada por un cansancio pesado, casi palpable. Se apartó de la mesa y fue a la pared de ventanas, colocando ambas manos sobre el cristal frío, con la frente apoyada en él. Sus anchos hombros, que habían llevado la autoridad de un don, ahora parecían llevar el peso del mundo. Lidia permaneció sentada con el cuerpo rígido. El anillo en su dedo parecía pesar 10 kilos. El silencio se alargó, llenado solo por el tic-tac distante de un reloj de pie en algún lugar de la casa. Era un sonido metódico e implacable que marcaba los segundos de su nueva vida. Ella lo observaba. La luz de la mañana perfilaba su silueta, convirtiéndolo en una figura oscura contra el brillo del día. Podía ver la tensión en la parte posterior de su cuello, los músculos acordonados bajo su piel. El hombre que la había besado con un hambre desesperada y el don que había negociado el destino de imperios eran la misma persona, y ella estaba encadenada a ambos. Una ira fría e impotente comenzó a crecer en su pecho, dirigida no solo a él, sino a sí misma por su ingenuidad, por su debilidad. 2 semanas. Su voz cortó el silencio. No era una pregunta, era la declaración de su sentencia. Máximo no se giró. Es el tiempo que tenemos para hacer que la mentira sea lo suficientemente real como para que nadie se atreva a cuestionarla. ¿Real? Una risa sin humor se escapó de sus labios. No hay nada real en esto. Soy una pieza en tu tablero de ajedrez, Máximo. Una pieza que sacrificaste para proteger a tu rey. Finalmente se giró, y la agonía en sus ojos la silenció. Era un dolor crudo y desprotegido, algo que sospechaba que a pocos en el mundo se les permitía ver. ¿Crees que yo quería esto? Su voz era baja, ronca. ¿Crees que planeé destruir tu vida junto con la mía? Tu vida no parece destruida, replicó ella, el veneno en su voz sorprendiéndola a sí misma. Sigues siendo el don, sigues teniendo el control. ¿Control? Cruzó la habitación en unas pocas zancadas largas, deteniéndose al otro lado de la mesa. No gritó,
Su voz era más aterradora por ser tan contenida. No controlo nada. Heredé una corona de espinas, Lidia. Paso cada día de mi vida tomando decisiones que odio para proteger a personas que, la mayoría de las veces, no merecen protección. Trato con hombres como Vega, hombres que te sonríen mientras calculan la mejor manera de clavarte un cuchillo en la espalda. Anoche se detuvo, pasándose una mano por la cara. Anoche fue la primera vez en años que no fui el don. Solo fui un hombre. Y tú solo fuiste una mujer. Y por unas horas, eso fue real. El corazón de Lidia dio un vuelco doloroso. La sinceridad en su voz era innegable, una verdad desnuda en medio del castillo de mentiras que estaban construyendo. Se odió a sí misma por ello, por la debilidad, por la pequeña parte de ella que se derretía ante sus palabras. ¿Y ahora?, susurró, su ira siendo erosionada por la confusión. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dijo él, la practicidad volviendo a su tono, empezamos a construir nuestra historia. No para ellos, para nosotros. Necesitamos detalles. Necesitamos una base sobre la que podamos mantenernos bajo presión. Sacó una silla y se sentó frente a ella, el negociador regresando. Mi abuela dijo París. El Louvre, hace un año. Empezaremos por ahí. Y así, en un suntuoso comedor que se sentía más como una celda de prisión, comenzaron a tejer el tapiz de su amor ficticio. Fue la conversación más surrealista de la vida de Lidia. Él hacía preguntas y ella respondía, su mente de historiadora trabajando mecánicamente para crear hechos plausibles. ¿Cuál es tu restaurante favorito en París?, preguntó él. L'Ambroisie, respondió ella sin pensar, pero es casi imposible conseguir mesa. Yo la habría conseguido, dijo, con una simplicidad que era a la vez arrogante y fáctica. ¿Qué comimos? Yo habría pedido el hojaldre de trufa blanca, y tú habrías tomado los turnedos de buey. ¿Cómo lo sabes? Pareces un hombre que aprecia los clásicos, replicó ella, y un fantasma del coqueteo de la noche anterior pasó entre ellos, incómodo y fuera de lugar. Hablaron durante horas, construyeron su primer encuentro, su primera conversación, su primer beso, que, decidieron, ocurrió en el Pont des Arts bajo una ligera lluvia. Hablaron de llamadas telefónicas secretas, de viajes clandestinos a ciudades donde nadie los conocería. Cada detalle añadido era otro barrote en su jaula. Lidia sentía una extraña dualidad. Una parte de ella, la parte analítica, encontraba el ejercicio casi académico. La otra parte sentía cada mentira como una pequeña muerte, un borrado de quién era realmente. En algún momento, una sirvienta entró silenciosamente y retiró los platos del desayuno. Nadie sugirió almorzar. «¿Necesitas ropa?», dijo Máximo de repente mirando el albornoz de seda que ella todavía llevaba. «Tus cosas todavía están en el hotel. Haré que alguien las recoja, pero no es suficiente. Ahora eres la prometida de un castillo. Necesitas parecerlo. No quiero tu ropa, no quiero tu dinero». «No es una cuestión de querer», dijo él, su paciencia agotándose. «Es una cuestión de necesidad. Ahora eres un reflejo de mí y yo soy un reflejo de ti. Cada detalle importa. La forma en que caminas, hablas, vistes. Isabel estará observando cada uno de tus movimientos, buscando una grieta en la fachada. Y si encuentra una, no necesitó terminar. Más tarde ese día, llegó una mujer llamada Sofía. Era mayor, con un rostro amable, pero ojos que no se perdían nada. Era, explicó Máximo, la modista personal de la familia durante décadas, y lo más importante, era discreta. Sofía tomó las medidas de Lidia en un silencio respetuoso, mientras Lidia permanecía de pie, rígida e incómoda, en ropa interior. Se sentía como un maniquí, un objeto que se preparaba para ser exhibido. Le trajeron catálogos de alta costura, vestidos, zapatos, abrigos, un guardarropa para una vida que no era la suya. «Me gustan los colores neutros», dijo Lidia en voz baja, cuando Sofía le mostró un vibrante vestido rojo, negro, gris, beige. «Al don le gusta el azul en usted», respondió Sofía suavemente, señalando un vestido de seda azul real. Dijo que resalta sus ojos. Lidia se quedó helada. Máximo había dado instrucciones. No solo estaba construyendo un guardarropa,
Estaba pintando un retrato de su prometida, detalle por detalle. La presunción de ello le quitó el aliento, la intimidad forzada. Esa noche, la cena se sirvió en el mismo comedor. La abuela estaba presente, al igual que Máximo. La comida era exquisita, el vino caro, pero Lidia apenas podía tragar. La conversación fue superficial, evitando el elefante en la habitación. Hablaron de arte, de una próxima subasta en Sotheby's. Por un momento, Lidia se sintió casi normal, hablando de algo que amaba. «El período barroco italiano es fascinante», dijo, olvidando su papel por un instante. La forma en que Caravaggio usaba el claroscuro para crear drama. «A Máximo siempre le ha gustado Caravaggio», interrumpió la abuela con una pequeña sonrisa. «Es una de las muchas cosas que tenéis en común. Me dijo que de eso hablasteis durante horas, esa primera noche en París». La sangre de Lidia se heló. Era una prueba, una trampa sutil. Miró a Máximo, el pánico creciendo. Él le dio un asentimiento casi imperceptible. Forzó una sonrisa, su corazón latiendo con fuerza. «Sí, lo fue. Hablamos tanto que casi perdimos nuestra reserva para la cena». La abuela asintió, satisfecha. La prueba había sido superada. Después de la cena, cuando la abuela se retiró, Máximo la llevó a la biblioteca, el lugar donde todo comenzó. El olor a cuero y papel viejo la golpeó, un recordatorio agridulce de la mujer que había sido solo 24 horas antes. «Lo has hecho bien hoy», dijo, su voz baja. «No quiero tus elogios», respondió ella, volviéndose hacia las estanterías para no tener que mirarlo. «No es un elogio, es una observación, eres una superviviente». Trazó el lomo de un libro, el mismo que había tocado la noche anterior. Parecía que había pasado una vida. «¿Dónde dormiré?». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de un peso que ninguno de los dos quería reconocer. Su mentira exigía una proximidad que la realidad hacía insoportable. «La suite principal es mía», dijo, su voz tensa. «Tiene un vestidor y un baño comunicados. Hay un cuarto contiguo, con un diván, es cómodo. Puedes dormir allí, por ahora». Por ahora. Dos palabras que prometían un futuro que no quería y del que no podía escapar. «Las apariencias son importantes», continuó. «Entramos en la suite juntos, salimos de la suite juntos. Lo que sucede a puerta cerrada es nuestro». Ella asintió, todavía de espaldas a él. Oyó sus pasos acercarse. Se preparó para su contacto, pero no llegó. Solo se quedó de pie detrás de ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «Sé que me odias ahora mismo, Lidia», dijo, su voz apenas audible. «No te culpo, pero para que esto funcione, para que ambos sobrevivamos, el mundo necesita creer que me amas. Y tal vez, solo tal vez, la persona más importante a la que necesitas convencer eres tú misma». Los días que siguieron se convirtieron en una rutina surrealista, una danza coreografiada de mentiras. Lidia se despertaba cada mañana en el diván del vestidor, con el sonido lejano de la ducha de Máximo. El espacio era lujoso, forrado de cedro y filas de sus caros trajes, pero para ella era una celda. Salían juntos de la suite principal, él con un asentimiento formal, ella con la mirada baja. En el desayuno con la abuela, actuaban. La mano de él encontraba la de ella sobre la mesa, su pulgar dibujando lentos círculos en su piel. Pequeños gestos, gestos que parecerían naturales a cualquier observador, pero que hacían que la piel de Lidia hormigueara con una mezcla de repulsión y una corriente eléctrica que se negaba a reconocer. Las tardes eran para lecciones. Máximo la llevaba a su estudio, la misma habitación donde la había besado, un recuerdo ahora profanado, y la instruía. No sobre los negocios de la familia, eso se lo ahorraba, sino sobre la familia misma. Le mostraba fotos antiguas, nombrando los rostros olvidados de tíos, primos y abuelos. Le contaba anécdotas de su infancia, pequeñas historias que una amante conocería. «Este es mi tío Enzo», dijo un día, señalando a un hombre sonriente en una foto desvaída. «Me enseñó a navegar. Siempre traía pasteles de almendras de Sicilia. Es tu pastel favorito». «No me gustan las almendras», respondió Lidia automáticamente, su voz plana. Máximo la miró, sus ojos oscuros y legibles. «A partir de hoy te encantan».
Aprendió los nombres de sus enemigos y las frágiles alianzas que los mantenían con vida. Aprendió sobre el código del silencio, la omertá, y sobre la importancia del honor, el mismo honor que la había encarcelado allí. Cada hecho era un ladrillo, construyendo la persona de Lidia Castillo, prometida del Don. Y con cada ladrillo colocado, Lidia Romero, la tasadora de arte, se sentía enterrada viva. Su única escapatoria era la biblioteca. Pasaba horas allí, rodeada del reconfortante silencio de los libros. Era el único lugar de la casa donde sentía que podía respirar. Una tarde, mientras examinaba un atlas del siglo XVII, entró Máximo. No dijo nada, solo la observó desde el otro lado de la habitación. «Este mapa está mal», dijo ella, más para sí misma que para él. Todavía dibujaban California como una isla. Dibujaban el mundo como lo entendían en ese momento, respondió él, su voz suave, basado en información incompleta y una gran dosis de esperanza. Ella lo miró por encima del libro, como nosotros. La sombra de una sonrisa rozó sus labios, una sonrisa triste. Exacto. Estamos dibujando nuestro propio mapa, Lidia, y rezando para que no nos lleve por un precipicio. En esos momentos, la barrera entre ellos se adelgazaba. Veía al hombre debajo del Don, al prisionero en su propia fortaleza. Se odió a sí misma por sentir una punzada de empatía. Era una debilidad que no podía permitirse. Su primera aparición pública fue la más aterradora. Una noche, Máximo simplemente anunció: «Salimos a cenar». El pánico surgió en la garganta de Lidia. «¿Salir dónde?» «A casa, Mateo. Es territorio neutral, pero seremos vistos, ese es el punto». Sofía la ayudó a vestirse. El vestido era el de seda azul real que Máximo había elegido. Se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, elegante e innegablemente caro. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada parecía segura de sí misma, como si perteneciera a ese mundo. Era una mentira visual. Máximo esperaba al pie de la escalera. Llevaba un traje oscuro sin corbata, con el cuello de la camisa desabrochado. Sus ojos la recorrieron, y por un instante, el aprecio en su mirada fue tan genuino, tan crudo, que le quitó el aliento. No dijo nada, solo le tendió la mano. Ella la tomó, su propia mano fría y húmeda, la de él cálida y firme. El restaurante estaba lleno. El murmullo de la conversación se apagó cuando entraron, seguido de una oleada de susurros. Lidia sintió docenas de ojos sobre ella, diseccionándola. Se obligó a mantener la cabeza alta, la mirada fija en Máximo. Su mano en su espalda la guiaba, una presencia constante y tranquilizadora. Le sentaron en una mesa apartada en la parte de atrás. «No mires a tu alrededor», dijo en voz baja, mientras estudiaba el menú. «Quieren ver tu reacción. Solo mírame a mí». Y lo hizo. Tuvieron una conversación ligera sobre vino y arte, los mismos temas seguros de sus ensayos, pero debajo de la mesa, su rodilla rozó la de ella, un contacto deliberado que envió ondas de choque a través de su cuerpo. Para el mundo, eran la imagen de una pareja enamorada, absorta el uno en el otro. Para Lidia, era la actuación de su vida. A mitad de la cena, un hombre se acercó a su mesa. Era mayor, con ojos astutos y una sonrisa que no llegaba a ellos. «Máximo», dijo el hombre, «qué bueno verte. Y esta debe ser la mujer misteriosa de la que habla toda la ciudad». Máximo se puso de pie, estrechando la mano del hombre. «Antonio, qué bueno verte. Quiero presentarte a mi prometida, Lidia». Lidia forzó una sonrisa, su corazón latiendo con fuerza. «Es un placer conocerle». «El placer es todo mío», dijo Antonio, sus ojos bajando hasta el anillo en su dedo. «Un secreto bien guardado. Mis felicitaciones a ambos». El encuentro duró solo 1 minuto, pero para cuando Antonio se fue, Lidia estaba temblando. «¿Quién era ese?», preguntó cogiendo su copa de vino con mano temblorosa. «El jefe de la familia Vargas», respondió Máximo como si hablara del tiempo. «Un aliado, y el mayor cotilla de Nueva York. Por la mañana todo el mundo sabrá que te vieron y que parecías completamente enamorada». Esa noche, de vuelta en la seguridad de la mansión, la tensión entre ellos había cambiado. La actuación pública,
Los había unido de una manera extraña, como dos soldados que sobreviven juntos a una batalla. Mientras se preparaban para dormir en sus aposentos separados, él se detuvo en la puerta del vestidor. «Estabas temblando», dijo. «Estaba aterrorizada», admitió ella, su voz apenas un susurro. Se quedó allí un largo momento, su silueta enmarcada en la puerta. El deseo de ir hacia ella, de consolarla, era una fuerza casi física. Apretó los puños a los costados, luchando contra el impulso. Tocarla por necesidad, por consuelo, sería cruzar una línea que ya no podían ignorar. Sería admitir que la farsa se estaba convirtiendo en algo más. «No lo demostraste», dijo finalmente. «Fuiste fuerte». Se giró para irse, pero su voz lo detuvo. «Máximo». Él se volvió. «Gracias», susurró ella, «por esta noche, por guiarme». Él asintió lentamente, sus ojos oscuros intensos. «Lo superamos juntos». Cerró la puerta, dejándola en la oscuridad del armario. Lidia se apoyó en la madera fría, su corazón latiendo con fuerza. «Lo superamos juntos». Las palabras resonaban en su mente. Era una admisión peligrosa. Una admisión de que ya no eran solo un captor y su prisionera. Eran socios en una mentira de vida o muerte. Y esa asociación forzada estaba empezando a sentirse peligrosamente como confianza. Se llevó una mano al pecho, sintiendo el latido frenético. Se dijo a sí misma que solo era miedo, adrenalina, pero en el fondo sabía que era una mentira. Una semana antes de la boda comenzó a llover. No era un chaparrón de verano, sino una llovizna de otoño fría y persistente que envolvió la mansión castillo en un sudario gris, aislándola aún más del mundo exterior. La humedad parecía filtrarse en los muros de piedra y una quietud melancólica se apoderó de la casa. Lidia encontró refugio en la biblioteca, como siempre hacía. Estaba acurrucada en un sillón de cuero desgastado cerca de la chimenea, donde un fuego bajo crepitaba y siseaba, luchando contra la humedad. Un libro yacía abierto en su regazo, pero no estaba leyendo. Sus ojos estaban fijos en las llamas danzantes, sus pensamientos un torbellino. Su actuación en el restaurante había cambiado algo. La dinámica entre ella y Máximo se había vuelto más compleja, cargada de una tensión que no era solo miedo o resentimiento. Había momentos en los que se sorprendía a sí misma observándolo cuando él no miraba, la forma en que su ceño se fruncía en concentración al leer un documento, la sombra de una sonrisa cuando la abuela decía algo particularmente agudo, la soledad en sus ojos cuando pensaba que nadie estaba mirando. Estaba catalogando los detalles de él, no como parte de su tarea, sino por un impulso que no podía nombrar. Era peligroso. Era una traición a sí misma. La puerta de la biblioteca se abrió y entró Máximo. Se detuvo al ver el fuego. Luego caminó hacia el bar empotrado en un rincón oscuro de la habitación y se sirvió un whisky. No le ofreció uno a ella. Ya habían superado esas pequeñas formalidades. «Se ha llamado el joyero», dijo su voz rompiendo el cómodo silencio. «Las alianzas de boda están listas». Lidia sintió que se le formaba un nudo frío en el estómago. Alianzas de boda. Otro símbolo, otro eslabón en la cadena que la ataba. No dijo nada, solo juntó las manos en su regazo. Se acercó a la chimenea, deteniéndose al otro lado del fuego. El brillo ámbar de las llamas danzaba en su rostro, resaltando las duras líneas de su mandíbula y las sombras bajo sus ojos. Parecía cansado. «Hoy tuve una reunión con mi consigliere», dijo, agitando el whisky en su vaso. «Me informa que la historia se ha extendido. Antonio Vargas hizo su trabajo. Ahora somos la comidilla de la ciudad. El poderoso Don Castillo, domado por una misteriosa erudita del arte». «Eso es bueno, ¿no?», preguntó ella, su voz baja. «Es lo que querías». «Es lo que necesitábamos», corrigió él. «Pero crea un problema diferente. Ahora las expectativas son altas. El día de la boda todo el mundo estará mirando, buscando el amor épico que justifique el riesgo que corrí. Haré todo lo posible por parecer enamorada», dijo ella con un toque de sarcasmo en su voz. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella sobre las llamas. «No me preocupa tu actuación, Lidia, me preocupa la mía». La confesión la pilló desprevenida. Siempre lo había visto como el titiritero, el que tenía el control. La idea de que él también sintiera la presión,
Que él también tuviera miedo de fallar era desarmante. «¿Qué quieres decir?», preguntó ella. Tomó un sorbo de whisky, su mirada perdida en las llamas. «He pasado toda mi vida aprendiendo a ocultar lo que siento, a ser impasible, a proyectar poder, no afecto. Mostrar vulnerabilidad en este mundo es como sangrar en un tanque de tiburones». La miró, y la intensidad de su mirada hizo que su corazón tropezara. «Pero cuando te miro a ti, la mentira se vuelve difícil de mantener». El aire en la habitación se volvió denso, cargado de palabras no dichas. El sonido de la lluvia contra los cristales de la ventana y el crepitar del fuego eran los únicos ruidos en el mundo. «No sé cómo mirarte en el altar», continuó su voz ronca, «y fingir un amor que comenzó como una farsa, sin que la verdad de lo que siento se muestre en mis ojos». Lidia sintió un rubor caliente subir por su cuello, traicionando la calma que intentaba proyectar. «¿Y cuál es la verdad, Máximo?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla, un susurro audaz y aterrorizado. No respondió de inmediato. Se terminó el whisky de un solo trago y dejó el vaso vacío en la repisa de la chimenea con un clic seco. Rodeó el fuego, cada paso lento y deliberado, hasta que se detuvo frente a su sillón. Se agachó, poniéndose a su nivel, sus rodillas casi tocando las de ella. El olor de él la envolvió. Whisky, lluvia y esa fragancia masculina a sándalo. Era embriagador. Sus ojos oscuros buscaron los de ella, buscando algo que no estaba segura de querer que encontrara. «La verdad», dijo, su voz apenas audible, «es que la noche que nos conocimos no fue un error. Fue lo más real que me ha pasado en una década». Levantó la mano, la vacilación en su gesto haciéndolo aún más potente, y le sostuvo el rostro con delicadeza. «La verdad es que paso mis días fingiendo para el mundo, pero la mayor farsa es la que monto por la noche, en mi habitación, fingiendo que no siento tu ausencia en la almohada de al lado». Lidia no podía respirar. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un ritmo salvaje e incontrolado. Era una locura. Estaba mal, y sin embargo, era innegablemente real. «La verdad, Lidia», susurró acercándose más, su aliento cálido en su piel, «es que me estoy enamorando de mi prometida de mentira, y eso nos va a matar más rápido que cualquier bala de los Vega». Y entonces la besó. No fue como el primer beso, nacido de la pasión y la desesperación. Este fue diferente, fue lento, un beso de confesión, un momento de verdad tranquila en medio de tantas mentiras que la hizo temblar. El libro se deslizó de su regazo, olvidado en el suelo. Sus manos, actuando por cuenta propia, fueron a su cabello, sus dedos enredándose en los mechones gruesos, tal como lo habían hecho la primera noche. Pero esta vez no fue para acercarlo en pasión, sino para estabilizarse en un mundo que acababa de ponerse patas arriba. Respondió al beso, una rendición silenciosa que provenía de un lugar más profundo que el miedo o la autopreservación. Provenía de un lugar de soledad, un reconocimiento de que él, el hombre que la había encarcelado, era también la única persona en el mundo que entendía la naturaleza de su jaula. Cuando finalmente se apartó, sus rostros todavía estaban a centímetros de distancia. Su frente descansaba contra la de ella, sus ojos cerrados. Ambos respiraban con dificultad. «Esto», comenzó ella, su voz temblorosa. «Lo sé», la interrumpió su voz llena de un dolor resignado. «Esto complica las cosas». Se puso de pie apartándose de ella. El calor de su proximidad desapareció al instante, dejándola fría. Fue a la ventana, mirando la noche lluviosa, de espaldas a ella. «La boda seguirá según lo planeado», dijo, la voz del don regresando, aunque ligeramente inestable. «La farsa debe continuar, pero a partir de ahora, las puertas cerradas deben permanecer cerradas. Lo que pasó aquí, ahora mismo, no puede volver a pasar. Es demasiado peligroso. Para ambos». Lidia se quedó sentada en el sillón, su cuerpo temblando, el sabor de él todavía en sus labios. Miró al hombre de pie en la ventana, una silueta de poder y soledad. Tenía razón. Sus sentimientos eran el verdadero peligro. La mentira que le contaban al mundo estaba destinada a salvarlos, pero la verdad que acababan de confesarse el uno al otro era lo único que podía destruirlos por completo.
La semana siguiente fue una forma refinada de tortura. El beso en la biblioteca no había despejado el ambiente, lo había electrificado. Ahora, cada mirada compartida, cada toque accidental en público, cada buenos días formal, estaba cargado con el peso de lo que había sucedido entre ellos. La regla de Máximo, no puede volver a pasar, pendía entre ellos, una barrera invisible pero sólida como el acero. Eran como dos planetas atrapados en la misma órbita, atraídos por una fuerza gravitacional innegable, pero condenados a no colisionar nunca. Lidia se lanzó a los preparativos finales de la boda con una energía desesperada, usando los detalles como un escudo contra sus propios sentimientos. Se reunió con floristas, probó pasteles y aprobó menús, todo con una fría eficiencia que impresionó a la abuela. Para la matriarca, era una señal de que Lidia finalmente estaba asumiendo su papel. Para Lidia, era un mecanismo de supervivencia. Si se concentraba en el color de las rosas, tal vez no recordaría la suavidad de los labios de Máximo. El vestido de novia llegó 2 días antes de la ceremonia. No era algo que ella hubiera elegido. Había sido encargado por la abuela, creado por la misma modista, Sofía. Cuando Lidia lo vio por primera vez, se le cortó la respiración. Era de una sencillez sobrecogedora. Seda marfil pesada con mangas largas, un escote modesto y un corte que seguía las curvas de su cuerpo antes de caer en una elegante cola. No había encajes, ni perlas, ni ostentación. Era un vestido de una elegancia atemporal y poderosa, un vestido de reina. Cuando se lo probó mirando su reflejo en el espejo de cuerpo entero, una sensación de irrealidad la invadió. La mujer en el espejo era una extraña, hermosa, serena, a punto de casarse con uno de los hombres más peligrosos de Nueva York. Una única lágrima caliente trazó un camino por su mejilla. La secó con rabia antes de que Sofía pudiera verla. La víspera de la boda, la mansión bullía con una energía contenida. Se entregaron flores, se preparó la capilla familiar y el olor a cera de abejas pulida flotaba en el aire. La paz con los Vega era frágil y esta boda era el sello final. Todo tenía que ser perfecto. Esa noche, la cena fue una comida tensa y silenciosa. La abuela ofreció consejos breves y prácticos sobre el día siguiente, más como un general informando a un soldado que una abuela hablando con su nieta. Máximo apenas miró a Lidia, su rostro una máscara impenetrable. La distancia entre ellos en la mesa del comedor parecía un abismo. Después de la cena, mientras Lidia se levantaba para ir a su habitación celda, la voz de la abuela la detuvo. «Lidia, ven conmigo, hay algo que debes ver». El pánico saltó en el pecho de Lidia, pero el tono de la abuela no admitía negativas. Siguió a la matriarca por pasillos que nunca había recorrido, hasta un ala de la mansión que parecía más antigua, más silenciosa. La abuela se detuvo ante una pesada puerta de roble y la abrió. Era la habitación de un niño, o más bien un santuario a la habitación de un niño. Todo estaba cubierto con sábanas blancas, pero las formas de una cuna, una cómoda y una mecedora eran visibles bajo la tela. El aire estaba quieto, con un ligero olor a lavanda y polvo. «Esta era la habitación del padre de Máximo», dijo la abuela, su voz más suave de lo que Lidia la había oído nunca. «Mi hijo, Antonio». Caminó hacia la ventana y miró hacia la oscuridad. Era un buen hombre, fuerte, honorable, pero amaba demasiado. Se enamoró de una mujer de fuera de nuestra vida, una artista, brillante, llena de vida, pero frágil. No entendía nuestro mundo, las reglas, los sacrificios. La abuela se giró, sus ojos azul pálido clavándose en Lidia. Se casaron, tuvieron a Máximo, y por un tiempo fueron felices. Pero este mundo corroe todo lo puro. Comenzó una guerra entre las familias, se hicieron amenazas, y la madre de Máximo no pudo soportar la presión. El miedo la rompió. Se fue cuando Máximo solo tenía 5 años. Simplemente desapareció. Lo abandonó. El corazón de Lidia se dolió por ese niño de 5 años, abandonado en un mundo de violencia. Finalmente entendió la fuente de la melancolía en los ojos de Máximo, su miedo a la vulnerabilidad. «Veo en ti la misma fuerza que vi en ella», continuó la abuela dando un paso hacia Lidia.
Y veo el mismo peligro. Máximo está empezando a amarte, niña. No un amor fingido, sino uno real. Y el amor es la mayor debilidad para un hombre como él. Se detuvo frente a Lidia, su rostro arrugado y serio. Mañana te convertirás en una castillo. Esta familia te protegerá con su vida, pero a cambio exigimos tu lealtad. No solo tu actuación, tu lealtad. No puedes romperle el corazón como lo hizo su madre. No puedes abandonarlo. Porque si lo haces, si lo debilitas, no solo estarás destruyendo a un hombre, estarás destruyendo un imperio. ¿Entiendes la carga que estás asumiendo? Lidia sintió el peso de esas palabras, la historia de generaciones, posarse sobre sus hombros. Ya no se trataba de su supervivencia, se trataba de la supervivencia de todo lo que ellos representaban. Entiendo, susurró su voz ronca. Bien, dijo la abuela. Luego tomó la mano de Lidia y colocó un pequeño y frío objeto en su palma. Era un guardapelo de plata, antiguo y ligeramente deslustrado. Era de la madre de Máximo. Llévalo mañana. Algo viejo. Es una mentira que encierra una verdad. Ahora lleva su historia contigo. La abuela la dejó sola en la habitación silenciosa. Lidia abrió el guardapelo. Dentro había un espacio para una foto, ahora vacío. Cerró la mano alrededor del metal frío, el objeto pareciendo quemarle la piel. Más tarde en su habitación no pudo dormir. La conversación con la abuela, el peso del guardapelo, la inminencia del día siguiente, era demasiado. Por un impulso, se levantó y abrió la puerta que la separaba de la habitación de Máximo. Él también estaba despierto. Estaba de pie junto a la ventana, igual que en la noche lluviosa, mirando la ciudad. Se giró al oír crujir la puerta. Sus ojos se abrieron ligeramente al verla allí, en la penumbra, vistiendo un simple camisón de seda. Ninguno de los dos habló. Las palabras eran innecesarias. La regla que él había establecido, no puede volver a pasar, se sentía frágil, irrelevante, ante el abismo del día siguiente. Le tendió la mano. Fue una invitación silenciosa, una súplica, una rendición. Caminó hacia él, el suelo frío bajo sus pies descalzos. Puso su mano en la de él. Él la atrajo suavemente, no con pasión, sino con una necesidad profunda y silenciosa. La rodeó con sus brazos, hundiendo el rostro en su cabello. El aroma de ella, una mezcla de jabón de gardenia, y simplemente ella lo llenó. Se aferró a él, su cabeza apoyada en su pecho, escuchando el latido fuerte y constante de su corazón. Su cuerpo era cálido, sólido, un refugio. En ese abrazo no eran el don y su prometida de mentira. Eran solo un hombre y una mujer, asustados y solos, encontrando consuelo el uno en el otro en la víspera de la batalla de sus vidas. «Quédate», susurró contra su cabello. La palabra era una súplica. «Esta noche, solo quédate». No respondió con palabras, solo apretó más fuerte su abrazo, y esa noche, en la gran cama que se suponía que era el escenario de su mentira, simplemente durmieron, uno al lado del otro, encontrando en el calor del otro una tregua silenciosa antes del amanecer que lo cambiaría todo para siempre. Fue una intimidad más profunda y aterradora que cualquier beso. Fue la aceptación silenciosa de que la mentira, en algún punto del camino, se había rendido a una verdad innegable. El día de la boda amaneció claro y frío. Un pálido sol de otoño entraba a raudales por las ventanas de la mansión, pero no traía calor. Para Lidia, la luz se sentía dura e inquisitiva, iluminando cada rincón de la farsa que estaba a punto de convertirse en un sacramento. Se despertó antes que Máximo, deslizándose silenciosamente de la cama y de vuelta a la soledad de su vestidor. La tregua de la noche había terminado. La intimidad de compartir una cama, de encontrar refugio en un abrazo, hacía que la realidad del día fuera aún más insoportable. Una cosa era interpretar una mentira para el mundo. Otra muy distinta era cuando la mentira empezaba a sentirse como la única verdad que quedaba. Sofía y otras dos sirvientas la prepararon como si vistieran a una muñeca para exhibirla. Le recogieron el pelo en un moño bajo y elegante, con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Su maquillaje era sutil, diseñado para realzar un brillo natural que no sentía. Finalmente el vestido, la seda marfil, estaba fría contra su piel.
Mientras Sofía abrochaba la larga fila de diminutos botones forrados de seda en su espalda, Lidia se miró en el espejo. La mujer en el espejo era una novia. Era una visión de serenidad y gracia. Una ola de disociación la invadió, como si estuviera viendo la vida de otra persona. Se puso el guardapelo de plata que la abuela le había dado. El metal estaba frío contra el calor de su cuello, un pesado recordatorio de la historia y la carga que ahora llevaba. La novia estaba lista. Un suave golpe en la puerta la hizo sobresaltar. Era la abuela. La matriarca entró, impecablemente vestida con un traje de falda gris oscuro. Sus ojos azul pálido recorrieron a Lidia, de la cabeza a los pies, en una inspección final. Hubo un asentimiento de aprobación casi imperceptible. «Estás preciosa, niña», dijo, su voz desprovista de sentimentalismo. «Recuerda tu papel. Hoy no eres solo una novia. Eres un símbolo, el símbolo de la paz, la fuerza y el futuro de la familia Castillo. No flaquees». «No lo haré», respondió Lidia, su voz más firme de lo que se sentía. La capilla familiar era un espacio íntimo y austero en la parte trasera de la finca. Las paredes eran de piedra oscura. Las vidrieras arrojaban joyas de luz de colores sobre los pulidos bancos de madera. El aire olía a incienso, lirios blancos y cera de velas. Estaba llena, pero no abarrotada. Solo los miembros más importantes de la familia y los aliados más cercanos estaban presentes. Lidia vio a los Vega en el primer banco. Don Marcos, su rostro una máscara de neutralidad, e Isabel, deslumbrante en un vestido verde esmeralda, sus ojos oscuros fijos en ella con una intensidad indescifrable. Era una mezcla de odio y evaluación. Isabel no buscaba amor, buscaba un defecto, una grieta en la actuación. La música del órgano comenzó a sonar, un sonido bajo y solemne. El corazón de Lidia martilleaba a un ritmo tan violento que temió que todos pudieran oírlo. No había un padre para llevarla al altar. Caminó sola. Cada paso sobre el pasillo de piedra era un paso hacia su destino sellado. Entonces sus ojos encontraron los de él. Máximo esperaba en el altar junto a un sacerdote anciano. Llevaba un traje negro impecable, cuyo corte acentuaba la anchura de sus hombros. No parecía un novio nervioso. Parecía un rey esperando a su reina. Pero cuando sus miradas se encontraron, ella vio más allá de la fachada del don. Vio al hombre de la noche anterior, la vulnerabilidad que guardaba tan ferozmente. Había una pregunta en sus ojos, una súplica silenciosa. «¿Estás conmigo en esto?» En ese momento, Lidia tomó una decisión. No interpretaría el papel, lo viviría. Durante esos pocos minutos se permitiría creer la mentira, por su supervivencia y por la de él. Le dedicó una pequeña sonrisa, genuina y tranquilizadora, que pareció derretir una capa de hielo de su postura. Cuando llegó al altar, él le tendió la mano. Su contacto fue cálido y firme, envolviendo el de ella. La familiar corriente eléctrica pasó entre ellos, pero esta vez no fue inoportuna, fue un ancla. Se volvieron hacia el sacerdote de la mano. La ceremonia comenzó, las palabras en latín e inglés resonando en las paredes de piedra. Lidia se sintió como si estuviera en un sueño. Escuchó las palabras, honor, lealtad, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separe, y adquirieron un doble significado, un peso que los demás invitados no podían comprender. Cuando llegó el momento de los votos, Máximo se giró para mirarla. Tomó ambas manos de ella entre las suyas. El mundo exterior desapareció. Solo existía él. «Yo, Máximo Castillo», su voz era grave y clara, resonando en la capilla silenciosa. «Te tomo a ti, Lidia Romero, como mi esposa. No te planeé, no te esperaba. Y ahora no puedo imaginar un mundo sin ti». Sus ojos oscuros eran tan abrumadoramente sinceros que Lidia sintió que sus defensas se desmoronaban. «Prometo honrarte, protegerte y ser tu puerto seguro en cualquier tormenta. Prometo que la verdad que construyamos juntos será más fuerte que cualquier mentira que el mundo nos cuente. Este es mi voto solemne». Las lágrimas brotaron en los ojos de Lidia, lágrimas que no se molestó en contener. Eran lágrimas por la belleza de su mentira y por la terrible verdad que yacía debajo de ella. Era su turno. Respiró hondo, su mirada fija en la de él. «Yo, Lidia Romero,
Su voz tembló, pero no se quebró. Te tomo a ti, Máximo Castillo, como mi esposo. Entré en tu mundo por accidente, pero elijo estar a tu lado por elección. Apretó sus manos, sintiendo el frío guardapelo contra su pecho. Prometo ser tu confidente, tu aliada y tu paz en un mundo de guerra. Prometo guardar tus secretos y honrar tu nombre. Y prometo encontrar la verdad en nuestro viaje, sin importar cuán difícil sea el camino. Este es mi voto. El silencio en la capilla era absoluto. Acababan de declarar sus votos no solo el uno al otro, sino a todos sus aliados y enemigos. Habían grabado su historia en piedra. Se intercambiaron los anillos, simples alianzas de platino, frías y pesadas en sus dedos. «Puede besar a la novia», dijo el sacerdote. Máximo se inclinó, su mano subiendo para acariciar su rostro con una ternura que la hizo estremecerse. El beso no era para el público, era para ellos. Fue lento, profundo, un sello sobre todo lo que se había dicho y lo que no. Fue una promesa de solidaridad, una aceptación de su destino compartido. El sabor de él era familiar, una mezcla de fuerza y la vulnerabilidad que solo ella conocía. Cuando se separaron, la capilla estalló en un educado aplauso. Máximo mantuvo su frente pegada a la de ella por un momento, un santuario de silencio en medio del ruido. «Mi amolle», susurró las palabras que significan «mi esposa», ahora y siempre. Le tomó la mano y se giraron para enfrentarse a sus invitados, para enfrentarse a su futuro. Mientras caminaban de vuelta por el pasillo, la mirada de Lidia se encontró con la de Isabel Vega. La joven ya no sonreía con desdén, su rostro estaba pálido y en sus ojos, por primera vez, Lidia no vio odio. Vio algo mucho más peligroso, convicción. Lo habían conseguido. Los habían convencido a todos. Pero al salir de la capilla y adentrarse en el fresco sol de otoño, Lidia bajó la vista hacia la alianza de boda que brillaba en su dedo y hacia el hombre cuya mano sostenía. La mentira los había salvado. Pero, ¿a qué costo? Acababan de pronunciar los votos más verdaderos de sus vidas, basados en una falsedad fundamental. Era Lidia Castillo, la esposa accidental, ahora atada no solo por el deber, sino por sentimientos tan reales y peligrosos como el mundo en el que acababa de casarse. La obra había terminado, pero la vida real, con todas sus consecuencias impredecibles,